Hola, muy buenos días, chaparritos. Hoy vamos a tener nuestra última clase de química. El día de ayer nos quedamos en cómo poder hacer la nomenclatura en química. Pues bueno, hoy vamos a ver em, una nueva forma de poder relacionar las nomenclaturas en química. Dentro de las nomenclaturas que tenemos en química tenemos tres tipos, que es básicamente cómo podemos llamar un compuesto de acuerdo a cómo están organizados entre ellos, ¿ok? Tenemos los primeros dos, los más sencillos, son los sistemáticos y los stock. Bueno, los sistemáticos, o también conocido como UPAC o Moderna, es básicamente única y mencionar a los elementos, en este caso carbono y oxígeno, y la forma en cómo lo vamos a llamar es utilizando prefijos de acuerdo a cuántos átomos tenemos de cada uno de los elementos. En este caso, si lo recordamos antes, en la clase de ionización, revisamos que la suma de las cargas de cada uno de los elementos debe de darnos cero. En este caso, colocaríamos aquí CO2. Me está indicando que en realidad aquí tenemos dos moléculas de oxígeno y tenemos una molécula de cloro. No nos vamos a concentrar única en las cargas, sino únicamente en cuántas moléculas hay de cada elemento. En este caso, 2 dióxido de cloro. Otro. Como tenemos tres moléculas de oxígeno y dos moléculas de cloro, vamos a utilizar los prefijos trióxido de dicloro. En este caso, si te das cuenta, vamos a utilizar los prefijos de ditri, cuatri, venti, etcétera, ¿ok? Para poder determinar cuántas moléculas vamos a tener de cada uno de los elementos para poder nombrar al compuesto. El stock, bueno, el stock vamos a utilizar ahora sí las cargas que los elementos tienen cada uno de ellos. Y en este caso, la carga que vamos a utilizar, pues va a estar determinada por la parte del cation. Si lo recuerdas, este es el cation y este es el anión. Recuerda que el anión va a tener siempre una carga negativa y el cation va a tener una carga positiva. Ok, ¿cómo vamos a llamar este tipo de compuesto? Bueno, nosotros sabemos que tenemos la unión, precisamente aquí la podemos revisar, la clase pasada, aquí, cuando tenemos la unión de un oxígeno con un elemento no metálico se le conoce también como un anhidrido. Entonces, ya que recordamos eso, este carbono es un elemento no metálico. Como es un elemento no metálico y está unido a un oxígeno, es un anhidrido. Bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Recuerda la fórmula. Anhidrido de lo que sea el catión. ¿Ok? Anhidrido de carbono. En este caso, al final le vamos a añadir un número romano que va a indicar con la carga que está trabajando el catión. En este caso, si tú te das cuenta, carbón, oxígeno y dos moléculas de oxígeno. El oxígeno siempre cuando está combinado se suele trabajar que su carga siempre va a ser -2, ¿ok? Siempre va a ser -2. Entonces, 2 por -2, -4 en realidad. Debemos encontrar un, un grado, en este caso aquí para la carga del carbono, para que a la hora de sumar esta carga más esta carga, nos dé estabilidad cero. Como nos podemos dar cuenta, la carga que deberíamos de poner es 4. Más 4 del carbono menos 4 del oxígeno nos da efectivamente que se anulan sus cargas o que están en equilibrio. Ahora, tenemos que ya hemos nombrado al elemento, como ya sabemos que es la unión de un elemento no metálico y un oxígeno, pues es un anhidrido. Después, anhidrido de lo que sea, anhidrido, en este caso de carbono. Y vamos a colocar al final el número romano
con la carga que está trabajando el carbón. Si está trabajando con un 2, pues ponemos aquí un número 2 romano. Si está trabajando con un 3, colocamos un 3 romano. Pero únicamente vamos a colocar la carga del elemento en romano con la que está trabajando el catión. Únicamente el catión. Si te puedes dar cuenta, pues el catión está trabajando con 4. Veamos el siguiente ejemplo. Otra forma de llamar al trióxido de dicloro podría ser, como es la unión de un oxígeno con un no metálico, se forma un anhidrido. Y vamos a llamar anhidrido de lo que sea el catión, anhidrido de cloro. Y le vamos a añadir un número romano con la carga que está trabajando aquí, o debería de trabajar para que las cargas sean 0. Tenemos entonces el cloro aquí. 2 moléculas de cloro me está indicando y 3 moléculas de oxígeno. Por cada molécula de oxígeno su carga es -2. Multiplicaríamos 3 por 2, -6. Debemos de encontrar un número por el cual multiplicar el número de moléculas por su carga nos dé -6. En realidad, como lo puedes pensar, es +3. 3 por 2, pues +6, ¿no? +6. +6 menos 6 nos da el 0 en sus cargas. Hemos encontrado el equilibrio en el compuesto. Por tanto, para una forma stock, vamos a colocar anhidrido de cloro, como es la unión de un oxígeno con un elemento no metálico. Vamos a colocar anhidrido y de lo que sea, anhidrido de cloro. Y vamos a añadirle el número romano, la carga con la que debería estar trabajando dicho elemento, en este caso 3. Ahora, vamos a revisar lo que es la nomenclatura cuando vamos a llamar de una forma tradicional o la clásica. Bueno, para eso vamos a utilizar una tablita que nos va a ayudar mucho para poder nombrar los compuestos, en donde viene la cantidad de estados de agregación. Aquí vamos a clasificar como mínimos, menores, mayores y máximos. De acuerdo a la cantidad de átomos que tenga cada elemento, pues vamos a hacer la clasificación y a ubicar dónde nos vamos a encontrar para poder llamar a nuestro elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificarlo de una forma tradicional. Ok, entonces, para esto vamos igual a concentrarnos con el catión. Vamos a ubicar el catión para poder empezar a utilizar nuestra tablita. Nosotros sabemos, y si nos vamos a nuestra tabla periódica, tenemos el elemento del carbón. Aquí tenemos el carbón, el número atómico anda por aquí, la masa atómica puede andar por aquí, y aquí arriba suele venir unos numeritos. Estos números se les conoce como números de oxidación. Esos números vamos a trabajarlos porque son con las cargas con las que va a trabajar dicho elemento. Supongamos, y por lo regular van a venir 4. Si vienen más, pues bueno, aumentaríamos un nivel más a nuestra tablita. Para el carbono, para este caso del carbono, el carbono trabaja con 2 y con 4. Únicamente trabaja con esas cargas. Bueno, entonces como el carbono únicamente trabaja con esas cargas de aquí, pues bueno, mi tablita me dice con cuántas cargas trabaja tu elemento. Ah, pues trabaja con 1 y 2. Entonces ubicamos 1 y 2. Para 2 cargas tenemos 2 posibilidades de nombrarlo. Oso, o bueno, la terminación oso y la terminación ico, así como vienen rayadas los cuadritos. En este caso, como mi carbón trabaja con 2 cargas, entonces, este, pues vamos a empezar a nombrar. Acomodaríamos nosotros las cargas, en este caso, en el orden que aparecen, desde el menor hasta el máximo. En este caso empezaríamos 2 y luego 4. Listo. Ahora, nos vamos a preguntar a nosotros, ¿con qué carga va a estar trabajando mi carbono según mi compuesto? Bueno, vamos a revisar con qué carga estaría trabajando mi compuesto. Tenemos de nuevo CO2. Recuerda que siempre el oxígeno va a trabajar, cuando esté trabajando con un anión, siempre va a trabajar con -2. Y el carbón siempre tiene que igualar, o su carga tiene que igualar
con el número de aquí para que se hagan 0. En este caso nos va a quedar que la carga forzosamente tiene que ser más 4, o con la que está trabajando este compuesto del CO2, del dióxido de carbono, pues, pues vamos a, incluso mira aquí, dióxido de carbono. Aquí hubo un pequeño error a la hora de lectura. Entonces, listo, encontramos la carga con la que está trabajando mi compuesto. Entonces veríamos que como está trabajando con la máxima y tiene 2, la terminación va a ser ico. Entonces va a ser un anhidrido y de lo que sea. Y al carbón, en este caso, en vez de colocarle un número romano, le vamos a dar la terminación ico. ¿Ok? Obviamente, si viene al inicio, pues es un prefijo y no un subfijo. Vale, veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Para el trióxido de dicloro, este de aquí. Otra forma de llamarlo por la forma clásica es, vamos a concentrarnos nuevamente en mi compuesto. Cloro, 2 moléculas de cloro y 3 moléculas de oxígeno. Siempre este número de aquí va a trabajar con menos 2 y 3 por 2, 6. Significa que tenemos que igualar la carga. Vamos a verificar con qué carga está trabajando. Cloro está trabajando con, tiene 2 moléculas, tiene que trabajar forzosamente con 3. 3 por 2, más 6, más 6 menos 6 igual a 0. Listo. Ahora, para poderlo nombrar, vamos a nuestra tablita. Vamos a identificar en nuestra tabla periódica con cuántas cargas puede trabajar el cloro. En este caso aquí tenemos nuestra fichita del cloro y tenemos aquí el cloro, el número atómico, su masa atómica y acá arriba sus números de oxidación. Bueno, estos números de oxidación son las cargas con las que sí puede trabajar el cloro. Y nos vamos a dar cuenta que trabaja con 4. 1, 2, perdón, 1, 3, 5 y 7. Son las cargas con las que puede trabajar. Entonces, como trabaja con 4, vamos a empezar a utilizar mi tabla. Y me dice, ¿cuántas cargas o con cuántas cargas puede trabajar tu elemento? Ah, pues dice la tabla periódica que puede trabajar con 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Listo. Significa que tengo 4 posibilidades para poder nombrar a mi compuesto. Pero vamos a utilizarlo de acuerdo y vamos a organizarlo de acuerdo a cómo vienen desde el menor hasta el máximo. En estos recuadritos de aquí, ¿no? 1, 3, 5 y 7. Listo. Entonces, vamos a utilizar el prefijo o el sufijo de acuerdo con la carga con la que estemos trabajando. La coloco en este orden porque, pues bueno, son una numeración desde el menor hasta el máximo. Ahora, vamos a hacer el análisis de qué carga o cuál va a ser el prefijo con el que vamos a trabajar. En este caso, me dice que está trabajando con la carga 6. Esto es después de haber efectuado la cantidad de moléculas por el producto de su carga. En realidad estamos trabajando con 3 cargas por cada partícula de cloro. Como tenemos 2, pues tenemos en realidad 6. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta que trabaja con el más 3, significa que aquí está la carga con la que está trabajando. Y el prefijo que va a utilizar va a ser oso. Listo. Entonces vamos a llamar, como es la unión de un oxígeno con un elemento no metálico, se le va a llamar anhidrido de lo que sea, anhidrido de cloro. Pero en vez de colocarle este número romano con la carga que está trabajando, voy a meter este número romano en un prefijo. En este caso, el prefijo que me arrojó mi tablita es oso, anhidrido cloroso. Ahora, tenemos dos tipos, en este caso para los óxidos metálicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una unión de un óxido con la unión de un metal. El sodio más oxígeno nos va a dar Na2O, óxido de sodio. Vamos a ver cómo se trabajaría. Como, aquí, perdón, para el aluminio. Para el aluminio, porque esto es una forma de llamarlo, de la UPAC, ¿ok? Solo tenemos una molécula y aquí nos faltaría dióxido, disodio, perdón, porque tenemos una molécula de oxígeno y 2 moléculas de
sodio. Ok, al unir aluminio más oxígeno, pues el aluminio es un elemento metálico. Aluminio más oxígeno, pues vamos a hacer la nomenclatura. Al2, aluminio 2 y oxígeno 3. En este caso tendríamos trióxido, 3 moléculas de oxígeno. Y en este caso aquí también nos faltó el prefijo dialuminio. Para los elementos no metálicos, bueno, vamos a nombrarlo de una forma tradicional. Azufre más oxígeno, pues bueno, vamos a ubicarnos principalmente en que pues el azufre trabaja con 3 cargas de valencia, 1, 2 y 3, 2, 4 y 6. Entonces, me voy a mi tablita. Tengo 1, 2 y 3 formas, o tengo 3 veces la probabilidad de poderlo nombrar a mi compuesto. En este caso tengo a 2, 4 y 6. Como tengo 3 números de valencia con los que puedo trabajar, pues voy a colocarlos aquí, desde el mínimo hasta el máximo, 2, 4 y 6. En este caso, pues voy a hacer el análisis con qué voy a trabajar. Tenemos SO3. Tengo una única molécula de azufre. En este caso, para el oxígeno, siempre va a trabajar con -2, 3 por -2, 6. Quiere decir que tengo que encontrar una carga aquí arriba para poder, a la hora de restar -6 más algo me dé 0. En este caso, evidentemente, pues me da que la carga con la que tiene que trabajar el azufre es +6. Significa que de las 3 veces de probabilidad que tengo para darle una respuesta para nombrar a mi elemento, pues voy a elegir la máxima, la terminación ICO. En este caso, pues sería ácido, como los elementos no metálicos, al unirse con un oxígeno forman ácidos, pues este sería un ácido de lo que sea, ácido sulfúrico. ¿Va que va? Y listo, hemos terminado en la parte de hacer la nomenclatura mediante una tradicional utilizando pues, los números de valencia con los que está trabajando dicho elemento, con sus cargas, y listo, hemos concluido. Ahora, para los hidróxidos, acuérdate que pues hay una fórmula para poderlos nombrar. Muy sencillo. Cuando tenemos un hidróxido, lo único o la base que vamos a poder, para poderlo nombrar, pues va a ser la palabra óxido más metal más agua, ¿ok? Y va a ser un hidróxido de lo que sea, de la base con la que está trabajando. En este caso aquí tenemos NaOH. Cuando tengamos un OH estamos hablando de un hidróxido. Y vamos a escribir la palabra hidróxido de lo que sea. En este caso de lo que sea el catión. Hidróxido de sodio. Hidróxido de aluminio. Aluminio 3, si te das cuenta, esto es un stock. Ahora, un ácido oxácido. Vamos a hacer la combinación de un anhidrido más agua. Y se va a formar un ácido oxácido. En este caso aquí tenemos la unión de dos compuestos más agua y se va a formar este compuesto de aquí. Este compuesto de aquí se puede reducir sus coeficientes a la mitad y tenemos HClO2. ¿Cómo lo vamos a llamar? Muy sencillo. Vamos a utilizar la terminación de ácido y como ya hemos nombrado esto en la tradicional, pues sabemos que esto es un anhidrido cloroso. Aquí lo habíamos trabajado. Ok, aquí está. Anhidrido cloroso. Lo que vamos a tomar para poder sumarle a este anhidrido una, una porción de agua, pues es únicamente agregarle ácido. La palabra ácido y tomar el compuesto como lo hemos nombrado antes mediante nuestra tablita, donde indicaban las cargas con las que estaba trabajando dicho elemento y las terminaciones o los prefijos con los que iba a iniciar nuestro compuesto. Ahora, vamos a definir qué son los ácidos y las bases. Bueno, los ácidos y las bases pues son compuestos que son muy importantes en la parte de la química porque bueno, de acuerdo a la concentración de hidrógeno nos va a decir qué tan ácido o qué tan básica es una sustancia.
Para ello, pues bueno, los químicos han establecido como tipo recta de colores que va desde el 0 hasta el 14, donde nos dice, bueno, si va del 1 al 6.9, indicamos un ácido, ¿ok? Un ácido, bueno, sus propiedades que tiene, nosotros vamos a revisar qué propiedades tiene. Cuando un elemento tiene una cantidad de hidrógeno en un nivel 7, se le dice que es neutro. Está entre ser un ácido y ser un alcalino. Y pasar desde el 8 o 7.1 hasta el 14, estamos hablando de una base. Dentro de las teorías que tenemos en ácido-base, tenemos tres, la de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Decía Arrhenius que para un ácido se liberan iones de hidrógeno y para las bases decía que se liberaban iones de OH. Bronsted-Lowry decía que en una reacción los ácidos ceden los protones y las bases aceptan los protones de estos ácidos. Y Lewis, ya por último de la teoría que postula, dice que, pues bueno, los ácidos aceptan pares de electrones y las bases donan pares de electrones. ¿Ok? Entonces básicamente es un intercambio de electrones, de cargas en este caso para los compuestos. Básicamente esto es lo que nos dicen las teorías y lo que habla o cómo podemos identificar los ácidos y las bases. Bueno, vamos a revisar lo que es una reacción química y precisamente para poder encontrar a una ecuación de cualquier suma de elementos o agrupación de elementos. Pero nosotros sabemos que una ecuación es una representación de una reacción, ¿ok? Una reacción donde vamos a poner a interaccionar uno o más compuestos o elementos. Dentro de las partes que conocemos de nuestra ecuación química de reacciones, pues serían las partes de los reactivos y los productos después de haber efectuado la reacción entre ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación donde tenemos dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de yodo, perdón. Y los vamos a poner a sumar. En este caso, después de haber efectuado la reacción, en los productos nos van a resultar que tenemos dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Si te das cuenta, eh, el equilibrio en cuanto a las moléculas que tenemos de cada uno de ellos se va a conservar en cada uno de los pasos, tanto en los reactivos como en los productos. En este caso tenemos dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de yodo. Ahora, si multiplicamos este 2 por H por I, nos vamos a dar cuenta que tiene en cada una de ellas tiene dos moléculas de las mismas que traíamos en los reactivos. Esta parte de aquí se le conoce como subíndice y esta parte de acá se le conoce como coeficiente. El coeficiente sí se puede cambiar con el fin de poder igualar el número de moléculas que tenemos de un lado y de otro. Los subíndices son intocables, no se pueden cambiar. Esa es la ecuación, la misma ecuación y el mismo procedimiento nos lo da. ¿Ok? Y este número de aquí, este subíndice, nos indica cuántas moléculas hay de dicho elemento o de dicho compuesto. Ahora, vamos a tener aquí, bueno, una pequeña ecuación, ¿no? Donde ahora podemos hacer el proceso reversible. Antes sumábamos los elementos para formar un compuesto y ahora hacemos un compuesto para formar elementos. Dentro de las características que tenemos entre los ácidos y las bases, pues bueno, son que los ácidos tienen sabores amargos, agrios, perdón, agrios. Los amargos son las bases. Tienen sabores agrios, como por ejemplo el limón, el vinagre. Por lo regular, cuando nosotros le añadimos carbonato de calcio, suelen tener efervescencias, ¿no? Reaccionan con algunos metales, por ejemplo, cuando, no sé si te has dado cuenta que cuando
o bueno, no sé si has visto en internet, que suelen dejarse algunas piezas metálicas para poderlas limpiar. Bueno, precisamente esto es un principio que se utiliza en los ácidos. Bueno, tienen la capacidad de poder hacer eso para poder reaccionar con los metálicos. Ahora, en una disolución acuosa, estos ácidos dejan pasar la corriente eléctrica y, bueno, los ácidos, pues bueno, a grandes cantidades son muy peligrosos. Y por lo regular para nosotros suelen ser dañinos para nuestros tejidos, biológicos. Ahora, para las bases tienen un sabor cáustico o amargo, es lo contrario, como por ejemplo cuando nos bañamos, cuando nos cae shampoo en la boca, etcétera, o jabón. Cuando al tacto, pues producen una sensación untuosa, como por ejemplo cuando el jabón de nuestro baño está recién mojadito de habernos lavado las manos, pues esa consistencia tienen las bases. Lo único que las disuelven a las bases, pues son las grasas y el azufre. En una disolución acuosa también dejan pasar la corriente eléctrica y por lo regular las bases suelen ser suaves al tacto. ¿Vale? Listo. Ahora vamos a ver los tipos de reacciones que tenemos en química. Tenemos reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento o reacciones de doble desplazamiento. Como su nombre lo dice, para la síntesis significa que hay una suma de elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción A más B que va a dar como lugar un producto o un compuesto AB. En este caso tenemos dos moléculas de sodio y dos moléculas de cloro que se van a poner a sumar. Entonces, si te das cuenta, aquí los elementos están solitos. Como están solitos, los vamos a poner a reaccionar y nos podemos dar cuenta que hay una reacción de síntesis. Porque dos elementos, aquí los elementos están solos y al efecto de la reacción se va a generar un compuesto, que aquí básicamente es lo soy. Ahora, tenemos una reacción de descomposición que es el proceso inverso. ¿Ok? El proceso inverso pues sería pasar de un compuesto a sus elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos moléculas de agua que se van a descomponer y a la hora de descomponerse se van a formar los elementos. En este caso, se van a separar cada uno de los elementos del compuesto. Aquí del hidrógeno y del oxígeno. Para las reacciones de desplazamiento, bueno, por lo regular y suele pasar cuando ponemos a sumar un elemento y un compuesto. Uno de los elementos del otro va a pasar a ser del otro. En este caso, tenemos al hierro y al sulfato de cobre, que bueno, si te das cuenta es como un compuesto. Aquí el hierro está solito y después de efectuar la reacción, pues nos vamos a dar cuenta que uno de los elementos del el compuesto se va a pasar al elemento que está solito. Si te das cuenta entonces, esta parte de aquí, el SO4, va a pasarse con el hierro, ¿ok? Al pasarse con el hierro, pues ya crea un nuevo compuesto. Y el cobre ahora, como antes estaba junto con el SO4, pues pasa a estar solito. Y en este caso hubo una descomposición en la parte de un elemento y un compuesto. Una parte del compuesto pasa a ser del elemento. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Nada más que aquí va a pasar un intercambio doble de compuestos. Una parte de un compuesto va a pasar a ser la parte de otro compuesto. Y al revés, el otro compuesto va a ser la parte del otro. En este caso aquí tenemos los compuestos A y B y el compuesto C y D, que después de haber efectuado la reacción, uno de los elementos del compuesto CD pasa a ser del elemento del, del otro compuesto. Y la B pasa a ser, este elemento pasa a ser elemento del compuesto para el anterior. En este caso tenemos NaOH y tenemos HCl, que son dos compuestos. Bueno, una parte pasa a ser del otro y esta parte del compuesto pasa a ser del otro compuesto. En este caso, el cloro pasa al Na, al sodio, y nos quedaría aquí. Y el OH pasa con el hidrógeno y se formaría agua. Esos son los dos tipos de reacciones que podemos encontrar
en química. Ahora, dentro de las soluciones, una solución pues es una parte muy importante en química, porque bueno, una solución pues es una mezcla, ¿no? Una mezcla donde vamos a poner una solución y un soluto, que el soluto es el que se encuentra, una parte que se encuentra en menor proporción y el solvente o la solución suele estar en mayor proporción, ¿ok? Dentro de las soluciones que conocemos en química son tres: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Ok? El soluto en una insaturada pues es muchísimo menor que en las demás. ¿Ok? Hay muy poquita cantidad de soluta a comparación del solvente para una saturada. Bueno, la saturada ya se empieza a concentrar en una mayor cantidad y pues bueno, entre el solvente y el soluto, pues hay un equilibrio porque el solvente, perdón, el soluto, se puede disolver correctamente en el solvente. ¿Ok? Como lo podemos ver aquí más o menos en nuestra imagen, las diluidas pues tiene que ver con casi nada. Las concentradas insaturadas pues tiene muy poquita, este, muy poca cantidad de soluto. Y para las saturadas, pues hay un equilibrio porque todos los elementos se disolvieron y no hay cachitos de solvente. Para las sobresaturadas, como su nombre lo dice, el soluto ya está en exceso, ¿ok? Y ya no se puede disolver en el solvente. Si te das cuenta aquí, en la mezcla, en la solución, ya los elementos ya no se alcanzaron a disolver porque ha alcanzado la máxima disolución. Y como no se han alcanzado a disolver, pues aquí se quedan al final como un estado sólido. O puede también quedarse, pero no disuelta. Ahora, para poder calcular el peso molecular y la molaridad, pues bueno, hay que recurrir a nuestra tabla periódica y a la masa atómica de cada uno de nuestros elementos y contabilizar la cantidad de moléculas que tenemos de cada elemento. En este caso, para poder calcular el peso atómico de este elemento de aquí, pues bueno, tendríamos que ubicar cada uno de los elementos: calcio, carbono y oxígeno. ¿Cuántas moléculas de calcio hay? Ah, pues hay una. ¿Y cuál es el peso atómico del calcio? 40 gramos. Multiplicar el número de moléculas por la cantidad de masa atómica que tiene cada elemento, pues es lineal. 1 por 40, 40 gramos. Ahora, para el carbono, ¿cuántas moléculas de carbono hay? Ah, pues hay una. ¿Y cuál es el peso atómico del carbono? Pues 12. 1 por 12, 12. Para el oxígeno, ¿cuántas moléculas hay? Hay 3. Como hay 3, ¿y cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. 3 por 16, 48. Sumar cada uno de los pesos de cada elemento, pues es obtener el peso molecular de un compuesto. Ahora, la molaridad. La molaridad es básicamente un proceso en el cual vamos a calcular el número de moles que hay en una solución, en un litro de solución en este caso. Y hay dos formas de poderlo calcular. La primera y la más sencilla, pues, es decir que la molaridad va a ser igual a la cantidad de masa sobre el peso molecular y el volumen en donde se está conteniendo. En este caso, tenemos que la masa puede estar dada en gramos y aquí el peso molecular, pues las unidades en las que va a estar va a ser en los gramos por cada mol y el volumen va a estar dado en litros, ¿ok? Vamos a resolver este problema en donde nos dice qué concentración molar tendrá 800 mililitros en una solución de NaCl, ¿ok? Preparados en una masa de 20 gramos de esta sal. Entonces vamos a calcular primero el peso molecular de ese compuesto. N, A, L, listo. Y sabemos que para el cloro, más o menos, ¿cuántas moléculas hay? Ah, pues bueno, este elemento tiene una única molécula. ¿Cuál es el peso atómico? 35. Listo, 35 por 1, pues 35. Ahora, para el sodio. Para el sodio, vamos a, perdón, Na. Permítame un segundito. Ok, para el sodio son una molécula y
la masa atómica, en este caso la masa atómica son 22. Ahora multiplicar una molécula por su masa atómica nos va a dar exactamente los mismos 22. Sumar 35 más 22 serían 57 gramos por cada mol. Entonces, ya que tenemos el peso molecular, pues bueno, hay que hacer la conversión. En este caso, el volumen está dado en litros. En este caso aquí tenemos 800 mililitros, que sería igual a 0,8 litros. Bueno, ya como tenemos prácticamente todos los datos, lo único que tenemos que hacer es sustituir para poder encontrar la molaridad en nuestro compuesto para esa solución. Entonces, la molaridad va a ser igual a la cantidad de materia que tenemos, en este caso son 20 gramos, y el peso dividido en el producto del peso molecular, que son 57 por el volumen con el que estamos trabajando, en este caso 0,8. Bueno, vamos a utilizar nuestra calculadora para poder efectuar esa operación. ¿Ok? Vamos a entonces a dividir en el cociente acá 20 sobre el peso molecular de la sustancia, del compuesto, 57, y lo vamos a multiplicar por 0,8. Vamos a poner un paréntesis, 0,8. Y listo, vamos a encontrar que la molaridad de ese compuesto pues va a estar dada por 0,4, 0,4. Listo. Y hemos encontrado básicamente la molaridad para ese compuesto, debido a una cantidad de materia que tenemos de dicho compuesto en una disolución. Ahora, vamos a calcular lo que es el mol. Bueno, el mol es el número de moléculas que hay en una cierta cantidad de masa y debido a un peso molecular del compuesto. En este caso, la fórmula para poder calcular la cantidad de moléculas que hay en una cantidad de masa, pues va a estar determinada. Mol va a ser igual a la cantidad de masa sobre su peso molecular. Entonces, podemos hacer un pequeño ejemplo que nos dicen cuántos moles hay en 30 gramos de H2SO4. Bueno, básicamente es calcular primero el peso molecular de este compuesto de aquí. Bueno, calculamos el peso molecular, que nos daría 98 gramos por cada mol, y nos dice la fórmula. Bueno, divide la cantidad de masa sobre su peso molecular. En este caso, 30 gramos sobre 98 gramos por cada mol. Y listo, de esa forma ya podemos entonces encontrar el número de moles que existe en ese compuesto. Y en este caso, al efectuar el cociente de 30 gramos sobre 98 gramos por cada mol, nos daría un resultado de 0,3 moles de este compuesto de aquí. Ahora, vamos a ver qué tipo de mezclas tenemos en química. Son de dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Por un lado, las homogéneas son todas aquellas donde nos vamos a dar cuenta que, que la forma en cómo se agrupan son completamente limpias. No hay componentes o no hay fases donde podamos ver qué elementos o de qué elementos está construida dicha mezcla. Para las heterogéneas, como lo podemos dar cuenta, y en su nombre es lo contrario a las homogéneas. Aquí sí podemos darnos cuenta de cuáles son los elementos que componen a la mezcla o cuáles fueron sus fases para poder llegar a dicha mezcla. ¿Ok? Un ejemplo de una mezcla homogénea pues puede ser un café, ¿no? En un café todas las propiedades de sus elementos se pueden hegemonizar y unir prácticamente, ¿no? No se puede observar absolutamente de qué componente está conformado. Para las heterogéneas, un ejemplo podría ser una ensalada. La ensalada como tal no se puede mezclar y podemos darnos cuenta de qué elementos construyen a, a esta mezcla, ¿vale? Ahora, vamos a ver, seguir trabajando con las ecuaciones químicas y vamos a ver que dentro de las formas de poder encontrar un equilibrio en las ecuaciones, pues bueno, hay que utilizar diferentes métodos para poder balancear la ecuación.
Por un lado, tenemos varios tipos. El primero, y es el más utilizado en las ecuaciones y para los exámenes, es el balanceo por tanteo, en el cual básicamente tú tienes que concentrarte en y ubicar cuántas moléculas hay de cada elemento. Y el número se tiene que cumplir para cada uno de esos lados, en este caso para los reactivos y los productos. En este caso, el método que tú tienes que hacer es, primero, balanceamos a los metales, ese es el primer paso. Segundo paso, balanceamos a los no metales. Tercer paso, balanceamos al hidrógeno. Y cuarto paso y último, balanceamos el oxígeno. Básicamente lo que tenemos que hacer es añadir coeficientes a los compuestos y a los elementos con el fin de poder tener lo mismo de un lado y lo mismo del otro. Y vamos a comenzar con el zinc aquí. Y decimos, ¿cuántas moléculas de zinc hay del otro lado? Ah, pues hay una. Del lado de los productos, pues hay también una. Este está equilibrado. Para el cloro, porque vamos con los no metálicos. Para el cloro, vamos a decir cuántas moléculas de cloro hay del lado de los reactivos. En este caso, pues hay una. Y para el lado de los productos nos damos cuenta que hay dos. Para el hidrógeno. Para el hidrógeno, ¿cuántas moléculas hay? Que es el tercer paso. ¿Cuántas moléculas hay del otro lado? Ah, pues hay una. Y para el lado de los productos, ¿cuántas moléculas tenemos de dicho elemento? Pues tenemos dos. Entonces, si te das cuenta, el problema está aquí, porque tanto del cloro como del hidrógeno nos hace falta una carga o un elemento, una molécula de este lado. Lo que podremos hacer nosotros es colocar un coeficiente con el fin de multiplicar este por este y este por este y obtener el mismo número de moléculas del mismo lado y del otro. En este caso, 2 por H, 2. 2 moléculas de hidrógeno. 2 por Cl, 2 por cloro, 2 moléculas de cloro. Y si te das cuenta, 2 y 2 ya se igualó sus coeficientes. Y hemos prácticamente concluido. Ahora, vamos a ver lo que es la oxidorreducción. Como lo trabajaba antes, bueno, la oxidación y la reducción es un proceso mediante el cual pues hay un intercambio de cargas eléctricas. Si un elemento está perdiendo electrones, se dice que está oxidándose. Y si un elemento está perdiendo protones, quiere decir que se está reduciendo. En una reacción, por lo regular, y suele pasar que, pues bueno, al efectuar dos elementos, pues el intercambio de cargas está presente, ¿ok? Y por lo regular, el elemento que está cediendo sus electrones se suele llamar como el agente reductor. Y el elemento que está perdiendo protones se le suele llamar como agente oxidante. Entonces, básicamente, la oxidación es un proceso mediante el cual un elemento pierde electrones. ¿Ok? Si pierde electrones, entonces es el agente reductor. Y si un elemento se está reduciendo, es un agente oxidante. Básicamente es lo que viene la parte de teoría, prácticamente ejercicios casi no vienen, en los cuales pues te piden determinar qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor, o qué es un elemento oxidado, un elemento reducido, ¿vale? Básicamente ese es un proceso mediante el cual se pierden o se ganan cargas. Ahora, vamos a revisar lo que son las leyes de los gases, ¿ok? Vamos a revisar cada una de ellas en un pizarrón. Bueno, básicamente son 4 leyes en donde, bueno, nos establecen que pues, las condiciones de tanto del volumen, presión y temperatura deben de ser valores constantes. Y por lo regular se suelen trabajar con gases ideales. Bueno, vamos a comenzar con la primera ley que nos dice, la ley de Boyle, nos dice que la temperatura, para que exista esta ley, la temperatura siempre tiene que ser constante, no tiene que variar si la presión y el volumen cambian. Bueno, la fórmula para poder calcular cuando la temperatura es constante, pues va a ser el producto de sus presiones por el volumen y tiene que ser exactamente igual al de un sistema.
¿Ok? Porque lo regular tiene que estar un sistema primario y tiene que estar un sistema secundario. El sistema que hay aquí debe ser exactamente lo mismo que hay acá. Para la ley de Charles, bueno, Charles decía que en su ley la presión ahora es constante y los únicos factores que van a variar va a ser el volumen y la temperatura y su fórmula va a ser igual, el volumen sobre su temperatura. Para la ley de Lusac, bueno, Lusac decía que su volumen es constante. Ahora lo único que va a cambiar va a ser la presión y su temperatura, ¿vale? Entonces va a ser el cociente de la presión sobre la temperatura. Ahora vamos a pasarnos aquí con la ley general de los gases. Bueno, la ley general de los gases únicamente nos establece que toma en cuenta que las partículas de un gas son puntuales sin atracción y sin repulsión. Y lo único que nos ayuda a calcular pues es cómo varía la presión, el volumen, con una constante de los gases, su temperatura y la cantidad de moléculas que tiene dicha combinación de gases. ¿Ok? Básicamente eso es lo que nos dice la teoría de los gases, las más importantes, Boyle, Charles y Lusac, donde nos presentan cuándo o qué pasaría cuando, por un lado, la temperatura es constante, por otro, cuando la presión es constante y cuando el volumen es constante. ¿Ok? Cuando estos factores no cambian debido a un fenómeno de los gases. Ahora vamos a regresar aquí a nuestra diapositiva y vamos a presentar aquí la siguiente, que bueno, es prácticamente la termodinámica, que bueno, como en física y aquí en química, la termodinámica es un tema muy importante, ya que nos ayuda a conocer cómo es que la energía de cualquier sustancia puede transformarse en trabajo, ¿ok? La termodinámica, dentro de la termodinámica tenemos, acuérdate, cuatro leyes prácticamente, desde la ley cero hasta la ley 3, donde nos dice la primera que la temperatura del mayor suele pasarse a la del menor. Con esto, con el fin de alcanzar el equilibrio térmico. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, o también conocida como entalpía. Bueno, la entalpía puede únicamente transformarse, puede transferirse, pero jamás se puede destruir. Ahora, la entalpía o dentro de la entalpía vamos a conocer que tenemos dos tipos de liberaciones de energía. Por un lado, para las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Cuando hay una reacción exotérmica, se dice que se libera calor. Y para una reacción endotérmica, el calor se genera internamente. Y esto precisamente nos lleva a la ley de Hess, que nos dice que el cambio de entalpía de una reacción puede obtenerse mediante la suma de cambios. En este caso, para la ley de la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, recuerda que nos dice que el calor puede ser transformado en trabajo y es la medida del desorden o la entropía, también conocida como la entropía o la ley del desorden. Bueno, la entropía establece que cuando en un proceso ocurre desde un estado de baja probabilidad, tiende a desordenarse conforme va pasando el tiempo. Y pues bueno, el sistema tiende a encontrar el equilibrio conforme va transcurriendo este desorden. Y bueno, para ello, y dos teorías se suman, que son las de Clausius y Kelvin Planck, en donde básicamente nos dicen cómo es que se puede transformar una energía, el calor, a un trabajo y a una pérdida de esta energía, ¿ok? En una disipación por lo regular. La ley del equilibrio térmico, que si lo recuerdas es la ley cero de la termodinámica, que básicamente nos dice que cuando dos reacciones o dos cosas se ponen a interactuar, el de mayor temperatura suele cederle temperatura al de menor, esto con el fin de alcanzar el equilibrio térmico. Bueno, los factores que van a afectarnos el equilibrio químico, pues van a ser estos de aquí, la concentración, la temperatura y la presión. Obviamente, si la concentración de un elemento aumenta, pues bueno, el equilibrio va a tardar más en alcanzarse, ¿no? Porque posiblemente las cantidades de concentración de cada una de las sustancias difieren un poco.
La temperatura. La temperatura también es un factor importante para determinarnos si la reacción de equilibrio se va a llevar más rápida que otras. Y la presión. Esto tiene que ver por lo regular cuando y en qué lugar se suelen reaccionar los elementos. Y esto puede interferir cuando pues el equilibrio tarda más en llegar, en este caso, pues para las dos compuestas o sustancias. Los factores que van a afectar a la velocidad, por un lado, también la concentración de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la temperatura, y en caso de que existan catalizadores, pues eso también van a afectar a la velocidad de cómo se lleva a cabo una reacción. Obviamente, si un elemento tiene mayor concentración, pues hay mayor número de partículas y eso tiende a aumentar la frecuencia de colisiones. Y pues obviamente si aumentan las colisiones, la velocidad de la reacción pues tiene que aumentar. La naturaleza de los reactivos, pues bueno, esto va a estar de acuerdo a las características de cada una de las sustancias que hay en los elementos, ¿ok? Y eso va a estar determinado por cada uno de los elementos. La temperatura, cuando se incrementa la temperatura, el aumento de energía, pues, de las partículas también aumenta con ello. Por tanto, la velocidad a la hora de reaccionarse, pues también adquieren esa velocidad sus partículas y pues a la hora de reaccionar se manifiestan en reaccionar rápidamente. Y finalmente los catalizadores, que básicamente son sustancias que nos ayudan a acelerar el proceso de reacción en una ecuación química. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que es la química orgánica, que básicamente la química orgánica es una de las últimas partes que va a venir, en donde nos mencionan que es la química del carbono, también conocida como la química del carbono y del hidrógeno, ¿no? Que son compuestos conocidos también como hidrocarburos. Bueno, dentro de la química orgánica conocemos que hay enlaces y de acuerdo a los enlaces que tengamos, pues va a estar determinada la cadena y la función de cada uno de los elementos. Para la química orgánica conocemos tres tipos de enlaces, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bueno, los alcanos por su lado tienen un enlace sencillo, ¿ok? Los alquenos, que así se hacen llamar, tienen un enlace doble y los alquinos tienen un enlace triple en alguna de sus partes de la cadena de la nomenclatura orgánica. Ahora, vamos a pasarnos esta tablita de aquí y precisamente aquí vamos a revisar lo que son, cómo podemos nosotros llamar a una cadena de química orgánica según el número de carbonos que exista en la cadena y además el grupo funcional que se encuentre en la cadena. Porque de acuerdo a al tipo de grupo funcional que esté unido a la cadena, pues va a recibir un nombre, ¿no? Supongamos si tiene un OH, se va a llamar o va a ser un alcohol. Si tiene un doble enlace oxígeno y un hidrógeno, pues va a ser un etanol o un aldehído. Para una acetona, pues tiene que haber un doble enlace oxígeno y va a ser una acetona. Y la terminación va a ser on. Para un ácido, si existe un ácido, pues tiene que haber un OH. Si hay un OH, quiere decir que se va a tratar de un ácido carboxílico. Bueno, por lo regular, las cadenas suelen verse de esta forma. Supongamos que hay C, carbono, carbono, carbono. Y bueno, cada uno de los carbonos dentro de sus enlaces se deben de completar 4 hidrógenos. ¿Ok? CH4. Debe de haber de esta forma. El carbono se debe de ver de esta forma. Carbono se ven sus ramificaciones de esta forma. Un hidrógeno aquí, un hidrógeno acá, otro hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá. Bueno, los hidrógenos se ven más o menos de esta forma. Cada carbono debe de cumplir que debe de tener 4 enlaces a hidrógeno. Si no tiene 4 enlaces, entonces no estamos hablando de la química orgánica. Entonces, una vez que ya definimos esto, a la hora de construir una cadena, se deben de seguir respetando los mismos enlaces, los mismos 4 enlaces. Para ello, vamos a tomar, o vamos a colocar una cadena, supongamos de enlace sencillo, C, C y C.
Para poder nombrar una cadena, pues es muy sencillo. Recordemos que cada uno de los carbonos debe de tener 4 enlaces, ya sean de carbonos o sean de hidrógenos. En este caso, si nos damos cuenta, esta C de aquí ya tiene un enlace. Para poder completar los 4 nos harían falta 3. Este enlace de aquí, este carbono de aquí, tiene un enlace con este carbono de acá y también tiene un enlace con este carbono de acá. Por tanto, nos haría falta únicamente 2 enlaces. Y para este carbono de aquí, ya tiene un enlace con el otro carbono y nos hace falta únicamente 3. Bueno, ¿cómo vamos a llamar una cadena? Dependiendo del tipo de enlace y de acuerdo al número de carbonos que exista en nuestra cadena, pues vamos a utilizar esta tablita de aquí, que de acuerdo al número de carbonos va a tener un prefijo único. Por ejemplo, cuando tenga un único carbono, se le conoce como, o el prefijo es met. Para cuando tiene dos carbonos, se les conoce con el prefijo et, para 3 pro, para 4 but, para 5 pen, para 6 ex, para 7 ep, para 8 op y para 9 non. Si nos damos cuenta entonces, y así puede ir siguiendo la cadenita del número de carbonos y los prefijos que va a utilizar cada uno de ellos. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que existen 1, 2 y 3 carbonos. Por tanto, el prefijo que vamos a utilizar en nuestra cadena va a ser un prop. Y además, la terminación va a estar dada por el tipo de enlace que tengamos en nuestra cadena. En este caso, si es un enlace sencillo, estamos hablando de unos alcanos y la terminación que dan los alcanos son anos. Para un enlace doble, los enlaces dobles son los alquenos y la terminación que dan son los enos. Y los alquinos tienen un enlace triple y la terminación que dan son los inos. En este caso, como es un enlace sencillo en toda su cadena, pues va a tener el sufijo propano. Y estamos hablando de una cadena que tiene 3 carbonos y además tiene un enlace sencillo en toda ella. Dentro de bueno, aquí mismo, suponiendo que tuvieran entre uno de ellos en sus enlaces un enlace doble o triple, pues bueno, este enlace doble por un lado va a afectar el número de hidrógenos o enlaces que le hace falta a un carbono, porque si se dan cuenta aquí hay 2, aquí hay 1, tenemos 3, por lo tanto únicamente nos hace falta un enlace, en este caso para hidrógeno. Y aquí ya no sería un alcano, aquí ya sería un alqueno. Y ya no sería propano, sino sería propeno. El mismo prefijo para el número de carbonos, pro, y la terminación en propeno, de esta forma. En la química orgánica tenemos que los compuestos no solamente pueden ser presentados mediante una cadena de carbono, sino que también se pueden hacer o se pueden presentar mediante figuras geométricas. Y de acuerdo al número de carbonos que vamos a tener, pues va a ser el número de figuras, perdón, el número de lados o la figura que vamos a utilizar. Por ejemplo, y suponiendo que tenemos la misma cadena de carbonos, bueno, tenemos 3. Significa que la figura geométrica que tenemos para 3 sería el triángulo. Para 4 sería el cuadrado, para 5 el pentágono, para 6 el hexágono, para 7 el heptágono, etcétera. Y así nos iríamos. Bueno, entonces a eso también se les conocen como ciclos. ¿Ok? Estos ciclos suelen darse cuando hay figuras geométricas. Ahora vamos a ver los grupos funcionales, los más importantes. Y nos podemos dar cuenta. Aquí cuando hay un enlace sencillo, se cumplen sus 4 enlaces y la terminación va a ser un AN. En este caso, como nos podemos dar cuenta, tenemos dos moléculas de carbono, 1 y 2. En este caso, el prefijo que utilizamos para 2 sería et. Y como es un enlace sencillo, es un alcano, etano. Los alquenos tenemos doble enlace, la terminación es eno.
El enlace que tenemos aquí es 2 y como tenemos 1, 2, 3 y 4, 4 carbonos es el prefijo but, y además vamos a dar la terminación en. Este 2 de aquí indica en qué posición, de acuerdo a un conteo, se encuentra más cercano el enlace doble. En este caso, 1, 2 o 1, 2. Cualquiera de los dos nos puede funcionar. Para los alquinos, si nos damos cuenta, los alquinos tienen un triple enlace. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Vamos a utilizar el prefijo prop. Bueno, vamos a utilizar el prefijo prop. Ya vamos a dar la terminación ino de alquino, propino. Y listo, ya acabamos los 3 grupos funcionales. Ahora vamos a pasarnos al grupo funcional de los alcanos, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Para los alcoholes. Para los alcoholes, en todas sus ramificaciones, uno de sus enlaces va a ser un OH. Y la terminación que vamos a dar va a ser OL. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo. CH3, no, perdón, aquí de aquí, CH3, CH2, CH2 y un OL. Si te das cuenta, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2 y 3. Entonces, a utilizar propan, y le vamos a dar la terminación del grupo funcional que tenemos, en este caso, OL, propanol. Para un aldehído nos podemos dar cuenta que es un OH, un enlace doble a oxígeno y una H. Bueno, la terminación que le vamos a dar a un aldehído, pues va a ser al, y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1 y 2. En este caso sería 2 etana. Para las cetonas nos vamos a dar cuenta que tenemos un doble enlace a oxígeno. La terminación que le vamos a dar a la acetona, pues va a ser 1. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2 y 3. Listo, como tenemos 3, vamos a utilizar el prefijo prop, 3, y además le vamos a dar la terminación ona de las cetonas. Y los ácidos carboxílicos. Bueno, los ácidos carboxílicos van a ser estos de aquí, los que tienen un doble enlace oxígeno y OH. Y la terminación, primero va a ser el nombre ácido y la terminación oico. Aquí tenemos un ejemplo, CH3 y CH2. C, doble enlace AO al oxígeno y un OH. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces el prefijo que vamos a utilizar va a ser prop, la palabra ácido. Luego prop y la terminación oico, propanoico. Listo. Para poder terminar, tenemos que ya trabajamos el alcohol, el aldehído, la acetona y el ácido carboxílico. Lo único que nos faltaría es el éster y el éter. Bueno, para el éter, voy a pasar esta cosa de aquí. Bueno, vamos a dejarla ahí. Para un éter, cuando existe un éter, la combinación o la fórmula que podemos encontrar es que va a estar unido a un oxígeno. Y el prefijo que vamos a darle es oxi y el sufijo éter. En este caso, aquí tenemos un CH3CH2 unido a oxígeno. Va a ser un metoxietano. Listo. Ahora, para los ésteres. Para los ésteres vamos a tener un enlace al carbón y doble enlace a oxígeno. Vamos a darle el prefijo ato y sufijo de lo que sea y la terminación hilo. En este caso, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2. 2 carbonos. El prefijo que vamos a utilizar para mencionar 2 carbonos es et. Vamos a darle la terminación ato, etanoato, de lo que sea, del grupo funcional de metilo, en este caso. ¿Vale? Entonces, básicamente, y los más importantes y los más preguntados son los ácidos carboxílicos, las cetonas y los alcoholes. Son los más importantes y los más trabajados en el examen. ¿Ok? Espero que no haya quedado ninguna duda. De lo contrario, pues estoy pendiente a tus dudas. ¿Ok?